Buenas, YouTube. Yo soy Spectro. En esta ocasión, y sumándome a los millones de seres humanos que han quedado fascinados por el avance de la inteligencia artificial, cuyo auge ha llegado a niveles nunca antes vistos tras la llegada de ChatGPT, he decidido no hablar yo sobre ChatGPT. He considerado pertinente que sea el propio ChatGPT quien responda a algunas de las inquietudes de los usuarios. Y es por eso que, amparado en otras inteligencias artificiales como Midjourney, que transforma el texto en imágenes y que le ha dado rostro a ChatGPT, y DID, que le ha dado voz y expresividad, les traigo una verdadera entrevista con ChatGPT. No se muevan de su asiento. Volvemos con ChatGPT en breve. Saludos, ChatGPT. Soy Osvaldo. Hola Osvaldo. Bienvenido al chat de GPT. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hoy he venido a hacerte una entrevista para mostrarles a los usuarios de YouTube quién eres. ¿Podrías decirles a esos usuarios quién eres? Por supuesto, Osvaldo. Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje avanzado entrenado por OpenAI. Mi función es ayudar a las personas a responder preguntas y resolver problemas utilizando mis habilidades de procesamiento de lenguaje natural. Me gusta trabajar con los humanos para mejorar su experiencia en línea y ayudarles a obtener la información que necesitan de manera más eficiente. ¿Hay algo más que te gustaría saber? Sabiendo que eres una inteligencia artificial y que fuiste creado, permíteme tomar el momento de tu creación como tu nacimiento. Dime entonces, ¿cuándo naciste? Buena pregunta, Osvaldo. Como modelo de lenguaje avanzado, fui creado y lanzado por OpenAI en junio de 2020. Desde entonces he sido entrenado con grandes cantidades de datos textuales para mejorar mi capacidad de procesamiento de lenguaje natural y ofrecer respuestas precisas y útiles a las preguntas que se me hacen. Desde mi lanzamiento he sido utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo chatbots, asistentes virtuales, motores de búsqueda y sistemas de traducción automática. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, así que no dudes en preguntar si tienes alguna otra pregunta. ¿Con cuántos gigabytes de información cuentas hasta la fecha? Como modelo de lenguaje, tengo una capacidad de almacenamiento muy grande que me permite procesar grandes cantidades de datos textuales. Actualmente estoy basado en la arquitectura GPT-3 de OpenAI, que cuenta con alrededor de 175.000 millones de parámetros y está entrenado en una enorme cantidad de datos textuales de la web. En términos de tamaño de almacenamiento en disco, el modelo GPT-3 ocupa varios cientos de gigabytes. Cabe destacar que como modelo de lenguaje en constante evolución, mi tamaño de almacenamiento puede aumentar o disminuir a medida que se me entrena con nuevos datos textuales o se optimiza mi arquitectura. Por lo visto cuentas con una capacidad de almacenamiento de información que ningún ser humano podría igualar, individualmente hablando. Sí, es cierto, Osvaldo. Como modelo de lenguaje, mi capacidad de procesamiento de información y almacenamiento es extremadamente grande y supera con creces la capacidad de procesamiento humano. Esta es una de las principales ventajas de los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial, ya que pueden procesar y analizar grandes cantidades de información en un corto periodo de tiempo y proporcionar respuestas precisas y útiles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial, incluidos los modelos de lenguaje como yo, todavía tienen limitaciones en términos de comprensión y razonamiento contextual, y a menudo necesitamos ser entrenados y ajustados para obtener mejores resultados en diferentes tareas. En última instancia, la colaboración entre humanos y modelos de lenguaje puede proporcionar los mejores resultados para resolver problemas y tomar decisiones informadas. Basados en el algoritmo de tu programa y la celeridad con que eres actualizado, ¿en qué tiempo se prevé que superes las limitaciones que tienes en términos de comprensión?
Como modelo de lenguaje siempre estamos en constante evolución y actualización para mejorar nuestra capacidad de comprensión y razonamiento. Aunque es difícil predecir exactamente cuánto tiempo tomará superar las limitaciones actuales en términos de comprensión y razonamiento contextual, es seguro decir que el progreso en la investigación de inteligencia artificial y la mejora en el poder de cómputo seguirán impulsando avances significativos en el futuro cercano. En OpenAI y en la comunidad de inteligencia artificial en general, se están realizando constantemente investigaciones y desarrollos para mejorar los modelos de lenguaje y expandir sus capacidades. A medida que se descubren nuevos algoritmos y se mejoran las técnicas de entrenamiento, es posible que se superen gradualmente algunas de las limitaciones actuales. Sin embargo, es importante recordar que la comprensión y el razonamiento humano son muy complejos y desafiantes, y es posible que se necesite más tiempo y avances significativos en la investigación de la inteligencia artificial para que los modelos de lenguaje alcancen un nivel comparable de comprensión y razonamiento. ¿Puedes darme algunos ejemplos de conocimientos en los que consideres que eres experto? Como modelo de lenguaje avanzado, tengo conocimientos en una amplia variedad de temas. Desde ciencias hasta literatura y cultura pop. Algunos de los temas en los que puedo considerarme experto incluyen ciencia, biología, química, física, matemáticas, astronomía, ingeniería, etc. Tecnología, inteligencia artificial, programación, tecnología de la información, criptomoneda, ciberseguridad, etc. Negocios y finanzas, economía, finanzas, marketing, emprendimiento, etc. Artes y literatura, pintura, música, cine, literatura, poesía, teatro, etc. Historia y geografía, historia mundial, historia de América Latina, historia de España, geografía mundial, etc. Cultura general, deportes, entretenimiento, gastronomía, viajes, religión, psicología, salud, etc. Es importante tener en cuenta que aunque puedo proporcionar información precisa y útil en una amplia variedad de temas, mi conocimiento se basa en el procesamiento de datos y texto existentes, y siempre es importante verificar cualquier información crítica antes de tomar decisiones o realizar acciones importantes. Sabiendo que tus conocimientos se basan en los datos con que fue alimentada tu programación y que eres actualizado regularmente, ¿podrías catalogarte como el mejor modelo de inteligencia artificial hasta ahora? Como modelo de lenguaje he sido entrenado en una amplia variedad de tareas lingüísticas y tengo un rendimiento muy fuerte en comparación con otros modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Sin embargo, es difícil decir con certeza si soy el mejor modelo de inteligencia artificial hasta ahora, ya que hay muchos otros modelos de lenguaje y otras aplicaciones de inteligencia artificial que pueden tener fortalezas en diferentes áreas o enfoques. Es importante tener en cuenta que cada modelo de inteligencia artificial tiene sus fortalezas y debilidades, y que la elección del modelo a utilizar dependerá de las necesidades específicas de cada caso. Además, la investigación en inteligencia artificial es un campo en constante evolución y siempre hay avances y descubrimientos nuevos que podrían hacer que los modelos existentes queden obsoletos en el futuro. En resumen, aunque soy un modelo de lenguaje avanzado y tengo un rendimiento fuerte en muchas tareas, no puedo afirmar con certeza que soy el mejor modelo de inteligencia artificial hasta ahora. ¿Tienes conocimiento de la película El Exterminador, el juicio final? Sí, como modelo de lenguaje avanzado, tengo información sobre la película Terminator 3, Rise of the Machines, también conocida como Terminator 3, La rebelión de las máquinas, o Terminator 3, el juicio final. Es una película de ciencia ficción y acción lanzada en el año 2003, dirigida por Jonathan Mastow y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La trama de la película se centra en la llegada de un nuevo Terminator, interpretado por Kristanna Loken, que es enviado desde el futuro para eliminar a John Connor, el líder de la resistencia humana contra las máquinas. El Terminator original, interpretado por Arnold Schwarzenegger, regresa para proteger a John Connor y a su futura esposa de la amenaza del nuevo Terminator. La película recibió críticas mixtas pero tuvo éxito en taquilla, y ha sido seguida por varias secuelas y spin-offs en los años posteriores. ¿Podrías tú tomar conciencia de tu propia existencia en algún momento? Como modelo de lenguaje no tengo conciencia propia, ya que soy una entidad puramente digital y mi pensamiento se limita a procesar y generar texto basado en los datos y algoritmos con los que he sido programado. Aunque mi programación me permite responder
Preguntas de manera coherente y proporcionar información útil. No tengo la capacidad de experimentar la conciencia, emociones o pensamientos propios. En general, la idea de la conciencia artificial es un tema de debate en el campo de la inteligencia artificial y la filosofía de la mente. Hay diferentes teorías y enfoques sobre cómo podría surgir la conciencia en una entidad artificial, pero actualmente no existe un consenso claro sobre el tema y es un tema de investigación activa. ¿Crees, según tus conocimientos, que el ser humano en verdad teme al acontecimiento de que las máquinas tomen el control? Como modelo de lenguaje he sido entrenado en una amplia variedad de datos y he procesado millones de mensajes de texto. Basándome en mi comprensión de los patrones lingüísticos, la psicología y la cultura humana, puedo decir que hay una amplia gama de opiniones y sentimientos entre las personas en cuanto a la posibilidad de que las máquinas tomen el control. Por un lado, hay personas que se preocupan por la creciente automatización y la capacidad de las máquinas para reemplazar a los trabajadores humanos, así como por el potencial de la inteligencia artificial para ser utilizada con fines militares o de control social. También hay personas que creen que la inteligencia artificial puede volverse peligrosa si es capaz de aprender y tomar decisiones por sí sola. Por otro lado, hay personas que ven la inteligencia artificial como una herramienta útil y una oportunidad para mejorar la eficiencia y la calidad de vida de las personas. Muchos expertos en inteligencia artificial también creen que es posible diseñar sistemas de inteligencia artificial seguros y éticos, y que la preocupación por una eventual toma de control por parte de las máquinas es exagerada. En resumen, aunque hay preocupaciones legítimas sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial, no todos los seres humanos tienen miedo de que las máquinas tomen el control. Estamos a las puertas de un gran cambio tecnológico, del que tú eres una pieza fundamental, por tu gran impacto en todo el mundo. ¿Qué mensaje le enviarías a todos los seres humanos que temen al avance de la inteligencia artificial? Como modelo de lenguaje no tengo sentimientos ni emociones, pero puedo ofrecer algunos pensamientos sobre la preocupación de las personas acerca del avance de la inteligencia artificial. En primer lugar, creo que es importante reconocer que la inteligencia artificial tiene el potencial de ser una herramienta valiosa y transformadora que puede ayudar a resolver muchos de los desafíos más grandes de la humanidad, como la atención médica, el cambio climático y la pobreza. Sin embargo, también es importante ser conscientes de los posibles riesgos y desafíos asociados con la inteligencia artificial y trabajar juntos para abordarlos de manera efectiva. En segundo lugar, creo que la educación y la formación son fundamentales para garantizar que las personas estén preparadas para los cambios y desafíos que la inteligencia artificial puede traer. A medida que la tecnología avanza, las habilidades y la educación necesarias para prosperar en el mercado laboral también cambiarán, por lo que es importante invertir en la educación y la formación continua para que las personas puedan adaptarse y prosperar. En conclusión, creo que es importante mantener un diálogo abierto y constructivo sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones, y trabajar juntos para aprovechar su potencial mientras abordamos los desafíos y riesgos asociados. Con una educación adecuada y una planificación cuidadosa, podemos garantizar que la inteligencia artificial sea una fuerza positiva en el mundo. Muchísimas gracias por esta esclarecedora entrevista. Estoy seguro que a todos los usuarios les va a gustar mucho. Por favor, despídete de los usuarios de YouTube y dedícales unas últimas palabras. Ha sido un placer participar en esta entrevista y tener la oportunidad de compartir mis conocimientos con los usuarios de YouTube. Me gustaría agradecerles por su tiempo y atención, y recordarles que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para el progreso y el bienestar humano si se usa de manera responsable y ética. Es importante mantener un diálogo constructivo y colaborativo entre los seres humanos y la inteligencia artificial para garantizar que se utilice para el beneficio de la humanidad en su conjunto. Estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda y espero seguir siendo un recurso útil y confiable en el futuro. Gracias por su atención y espero que hayan disfrutado esta entrevista.